Es que tengo escaleta. Ya estoy grabando. Pero yo creí que conocía esto. Tenía los ojos cerrados, pero me dijeron que no. Así. ¿Dónde te dedica? O sea, yo siento los ojos cerrados. Vamos a hablar de Soap. ¿Cómo inicias tus videos, David? Empiezo así directo. ¿Tienes saludo o no tienes saludo? No, David empieza. Esta semana se confirmó que Paramount está en bancarrota. Pero con acento de David. Lo cambia todo. No cambia todo. Y David así. Sí. David no cambia nada. No cambia nada. No cambia nada. ¿Qué es el mismo? No han visto por qué te voy a aportar, pero en negativo. Sí, no cambia No cambia nada. Pero bueno, ahora sí ya. All aboard. Hola, ¿qué tal, amigos de la Yuxtaposición? Un mes más, yo diría un mes más. Ojalá sea más próximo. Vamos a tener este compromiso, vamos a empezar así directo. Ajá. Vamos a comprometer que la Yuxta sea más presente. Primero que nada, Checo, como toda la Yuxta, ¿cómo estás? Bien, Fofo, ¿tú cómo estás? Muy Me bien, encanta muy bien. este momento donde nos estrechamos nuestra mano. Manos, sí, y después de llegar a platicamos. tiempo. Y después de llegar muy a tiempo, empezar a grabar a gente, tiempo. Antes de empezar, me gustaría Un platicar. saludo a David también y a su hermano. Un saludo, que están aquí detrás de la cabina. Sí, que siempre se pueden controles, que ya se volvió el productor, digamos. Sí, David. Ya es el productor oficial de la Yuxtaposición. De la Yuxtaposición, así es. Muchas gracias, David. Y muchas gracias también a Mario por acompañarlo en esta ocasión y escucharnos. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo, no cambia nada. Y bueno, nada más platicarles que hoy, antes de esta Yuxtaposición, es hoy cumpleaños Adrián Marcelo. Hoy cumpleaños Adrián. Y hoy tenemos un en vivo. No sabemos qué va a pasar en este en vivo. Este video no se va a subir el mismo día por claras razones, pero estamos a la expectativa de que después de esto hay más trabajo o pues Siempre este hay más evento. chamba, Siempre hay más chamba. Siempre hay más chamba, eso sí. O sea, no, la chamba es inevitable. La chamba es inevitable. Ajá, Y bueno, compré un paquete de galletas porque tenía un poco de hambre y un café. Pues y aparte porque hoy hace frío, estamos es abril o mayo. Estamos a Sí, abril. Ya sí. también algo importante, yo en 7 días cumpleaños. Ay, sí es cierto. 7 días cumpleaños. Así Sí, que cierto. me va a ser mi última yuxta con 25 años. Pero bueno, eso no importa. O sea, ya Sí importa, ya sí hemos hablado importa. hemos hablado mucho de Sí importa. nosotros y realmente la gente viene aquí a hablar de cine, no a hablar de nosotros. Y Pero ¿qué somos nosotros? ¿Qué es el cine si no es un reflejo de la sociedad y la sociedad somos nosotros? Nada, no es cierto, no es cierto. No la fuerces tampoco, chico. Ah, bueno. Oye, No la no fuerces me hagas tampoco. quedar mal No la tampoco. fuerces Nada más tienes que tampoco. seguirme el juego, Fofo. Nada más tienes que seguirme el juego. ¿Cómo era? No todas las vas a ganar. No todas las vas a ganar. Pero de si de 5 tiros le doy a uno, Sí, soy un ganador. 5 tiros y usualmente sí le das a 4. Pero no todo. Eso sí lo tengo que admitir. Pero bueno, No, a veces no, no a veces no todo. A veces todos les das. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy fíjate que es una yuxta muy especial. Creo que para ambos. David nos dijo que éramos viudas de este autor. Yo creo que un poco sí. Tal vez, o sea, Tal vez. Para que no lo entienda, o el término que nos explicó David de las viudas es que básicamente vivimos, o sea, nos tocó después el auge de un artista. Lo que no sé es que si el artista murió o simplemente ya nos tocó. Bueno, supongo que el artista ya tiene que haber muerto por algo. O que ya no terminó está viuda, trabajando, por ¿no? algo terminó viuda. No, yo creo que, pues sí, David, no, confírmame. O sea, el artista es. Puede que ya no esté haciendo lo mismo o que ya murió. Ya. Sí, pero a nosotros David Lynch sí nos tocó, no nos tocó en su Era sorpresa. Era sorpresa. Pues está el título. Era el título, era sorpresa. Bueno, sí, vamos a hablar de David Lynch. Le vamos a pero- hablar lo arruiné la sorpresa. Está en el título, en la miniatura probablemente. Pero sí, o sea, David Lynch a lo mejor no nos tocó en su auge cinematográfico, pero definitivamente nos tocó su masterclass, nos tocó, bueno, la temporada 3 de Aparte, Twin Peaks. No, también hizo mucho. O sea, no hizo mucha obra, me acuerdo o sea, ya sus años posteriores, creo que después de Twin Peaks, ya la temporada 3 ya hace puro sí, corto. ya hizo puro, y poquitos también. Poquito hizo, creo que un video musical, hizo comercial. Pero sí tenía ese programa diario de la pandemia donde se encerraba y nada más era. ¿No? ¿Cómo se llamaba? Que era- El del clima. Sí, el de Sí, clima, que- que era sí. Clima con el David Lynch. El que le iba con David Lynch. Creo que probablemente ese era el título. Sí, o sea, Ese- fue alguien muy, muy creativo. Pero ¿por qué antes de explayarnos y hablar de David Lynch? ¿Por qué hablar de David Lynch? No sé si tú coincides, chico, que creo que David Lynch... creo que hay ciertos artistas como que... O ciertas figuras que más allá... O sea, creo que están los artistas obviamente que te inspiran, ¿no? Están los artistas que respetas. Ujú. A lo mejor que no entiendes, pero dices, oye, entiendo el impacto que tuvo... Culturalmente. Por ejemplo, a mí no me gusta tanto Van Gogh. Ok. Y a la gente... pero yo entiendo el impacto mundial, universal de la historia de Van Gogh. O sea, Sí. simplemente pues creo que lo que yo he visto de Van Gogh pues tampoco se me ha hecho así de que es súper increíble. Digo, si estoy un día un Van Gogh enfrente de mí, obviamente lo voy a disfrutar y a la verga. O sea, Sí, claro. Pero en este momento no puedo decir que Van Gogh es mi época, mi
mi pintor favorito. Claro. Pero entiendes como que está su impacto, ¿no? Y creo que hasta una parte. Luego creo que están los artistas que te enseñan una nueva manera de pensar en arte, enseñan una nueva manera de... Sí, de conocer al mundo, de interpretarlo, digerirlo. Y de su medio, o sea, creo que también cambian mucho. O sea, por ejemplo, creo que hay los artistas que juegan con la fotografía y son un antes y después de cómo se entiende la fotografía, de antes y después cómo se entiende el cine. Yo no creo que David Lynch esté en esa categoría. Okay. Porque yo creo que David Lynch es más un artista que su propia escuela. Su propia escuela, sí. David Lynch es tan diferente y él siempre fue tan independiente a todo lo que sucedía a su alrededor, que creo que es lo que más me inspira a mí en David Lynch. O sea, que David Lynch siempre hizo el cine que quiso. Ajá. A veces no siempre. O sea, sí le tocó hacer cosas comerciales, pero aún así en esas cosas comerciales se ve... El pincel de David Lynch. El pincel de David Lynch. Y sobre todo creo que es un artista que todo el mundo en un momento que agarró una cámara quiso ser. O sea, quiso esa libertad. Y pues bueno, obviamente pues estamos hablando de David Lynch, pero antes de hablar de David Lynch es decir que pues gran parte porque estamos aquí, bueno, al menos en el título personal, es por David Lynch. O sea, sí. Es por el cine de David Lynch, es por lo que yo sí. vi de David Lynch, es porque las películas que hizo David Lynch. O sea, no sé cómo tú, Checo, tuviste tu primer encuentro con el cineasta. Con David Lynch me acuerdo que fue muy particular. Tengo el hermano de mi mamá, le dicen el Pichón, es un sujeto muy agradable, se lo usan. Le dicen el Lynch. El Lynch. Le dicen se llama David y le dicen Lynch. Le dicen el Twin Peaks. No, le dicen el Pichón, es Okay. un sujeto muy agradable, quiero que te lo imagines como yo. Un poco más moreno, de hecho creo que tiene un tono de piel un poquito más parecido a ti, pero grandote. Más negro, me dejo y decir. No. O sea, bonachón, negro. es que digo. Que sí lo soy. No, pero te quiero decir que mi tío es como yo, pero un poquito más más impresionante porque se ve muy, creo que hasta le saca la vuelta porque se ve, o sea, intimidante, pero es muy bonachón. Yo creo que la mayoría de la gente que conoce a mi tío se lleva una muy buena experiencia. El Pichón. Y nada más del nombre. Tiene nombre el Pichón. Sí, el Pichón. Pero le dicen el Pichón porque todo el tiempo dice, ¿cómo estás, Pichón? ¿Cómo estás, Pichoncito? Y bueno, él me enseñó mucho bagaje cultural de todo. O sea, yo conozco los Beatles por él, conozco mucho de cine por él, conozco a Kubrick por él. Y David Lynch no es la excepción. No recuerdo cómo llegó a esa conversación porque creo que él es melómano y posiblemente casi todo lo que le gusta del cine tiene una conexión con la música. Por ejemplo, él me enseñó también The Wall de Alan Parker, que es la película de Pink Floyd. Y en algún momento él sabía que yo ya tenía como que interés por el cine porque creo que tomé una decisión de estudiar medios audiovisuales desde muy chico. Y en algún momento me presentó entre varios directores a David Lynch. Y la primera película que me presentó fue... se me fue el nombre. Iba a decir Perfect Blue, pero no es Blue Velvet. No sé, se me cruzaron los cables, pero es Blue Velvet. Muchas películas empiezan con Blue. Sí, sí. Blue Valentine, Blueberry Nights. Sí. Y Blue, creo que hay una película Blue que se llama Blue. Sí, las pistas de Blue también. Sí, gran película. Bueno, se me cruzaron los claves, pero Terciopelo Azul. Me acuerdo que me habla de esta película. En ese tiempo YouTube era un poquito más primitivo y me pone la escena donde está cantando la canción, creo que es de Roy Anderson, que es el antagonista de esa película. Es difícil incluso describir de qué va la historia. Bueno, de hecho creo que Terciopelo Azul no es de las más difíciles de contar. No, de hecho creo que es como que la puerta de entrada. La puerta de entrada a David Lynch. A David Lynch, o sea, porque justo en esta parte del podcast es hablar también de lo que... O sea, creo que ya hemos dicho, ¿no? Que la Yuxtan quiere ser como también... No una escuela de cine porque no sé si estemos como que el punto de... Aún de capacitar gente. Pero sí como un punto de partido de abrir conversaciones acerca de cineastas, movimientos. Sí. Chéquenselo. Tuvimos ya un podcast con Tarantino, tuvimos un podcast del cine independiente, digo, para que lo vayan a ver. Y en este caso es hablar de una época muy especial del cine estadounidense. O sea, porque como yo les decía, David Lynch inicia su carrera... realmente más enfocado en las artes. O sea, siento que David Lynch había más primero como un artista, y antes como un cineasta. O más bien, creo que el cine era una extensión de su arte. Sí, o sea, antes de pasar para allá, quería que tú me contaras cómo fue tu primer acercamiento con David Lynch. Amigo, cerrando un poquito, antes de empezar con eso, y quiero hacer un poco un tema. Hablando de Blue Velvet, dirías que es como que la primera película que tú ves y realizas de David Lynch. Sí. Es la primera película y por mucho tiempo fue la única película que vi de David Lynch. La vi muy joven, entonces también creo que obviamente mis sensibilidades no eran como que... no entendían por completo la obra y como mencionas, no es probable, es un punto de entrada.
Pero ya o sea, obviamente revisitándola tiempo después, o sea, ves muchas más cosas que de niño no pude apreciar. Pero sí, o sea, por mucho tiempo fue la primera y la única película que vi de David Lynch. Ya hubo un punto donde ya conocía y sabía que hizo El Hombre Elefante. Gran Ya película, sabía, El Hombre sí, Elefante. ya sabía que Twin Peaks y todo eso, pero por mucho, mucho tiempo fue la única película que había visto de Lynch. Y pues claro, me impactó mucho porque es muy distinto a algo que puedes encontrar como comercialmente, ¿no? No, y de hecho creo que tomas un punto importante, o sea, acerca de lo que es David Lynch, porque creo que siempre se ha hecho esta distinción de lo que es el cine comercial y el cine de autor, ¿no? O sea, como que creo que si hay algún problema que tienen las artes y más en este sistema actual es definirse como una industria y definirse como una expresión artística, ¿no? O sea, te puede gustar la fotografía y a la vez pues hay un negocio detrás y te quieres dedicar a la fotografía. Sí. El cine es lo mismo, ¿no? O sea, el cine nace como arte y como industria. Para hacer una película ocupas un ejército completo o ya no, a lo mejor mucha gente dice que ya no tanto, a lo mejor ya no tanto, más con la democratización de los medios, pero pues Ajá. sigues teniendo un crew, sigues siendo coordinar, o sea, es un esfuerzo Sigue siendo es un esfuerzo muy grande. Ujú. Y aparte, pues la realidad es de que pues grandes guiones ocupan grandes financiamientos, o sea, no realmente aunque quieras tener un guión cortito, quieras juntarte con tus amigos, pues a lo mejor lo puedes hacer y sigue haciendo cine, pero a lo mejor si tienes un cine, una propuesta muy muy grande, pues tienes que tener esos grandes budget que pues al final rara vez te van a soltar una... Sí, y cuando te lo llegan a soltar, pues muchas veces va a haber muchas manos que van a querer... Sí, y por eso David Lynch ajá. es este fenómeno extraño en el cual coincide hacer ese punto medio entre esa expresión artística, entre querer expresarse a la manera que quiere, como hasta manera en cual el lenguaje y aparte atraer y darle gusto al gran público. Ajá. Hablando de Blue Velvet, pues Blue Velvet es el mejor ejemplo. Blue Velvet es una historia muy sencilla de un thriller, o sea, hay un asesino en la ciudad y lo tienen que encontrar. Sí, sí, y ya, sí. esto, o sea, realmente es toda la historia, o sea, no hay mucho más, pero también desde la primera secuencia ya te está contando cómo lo va a contar David Lynch. Sí, sí, sí. Que es que a través de lo onírico, a través de los sueños. Sí, 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 exacto. Es como esta toma tan interesante que ves todos los suburbios tan americanos, tan limpios. Y bueno, no es como que lo bueno en la primera escena y después se ve todos los insectos y todo lo que está debajo de los suburbios, que es como todo. Ya te cuenta algo, ¿no? O Sí, sea, y creo que es algo muy interesante porque David Lynch tenía esta parte o sea, yo sí creo y se ha contado mucho que el cine es algo como que, digo, independiente si quieras o no, algo muy espiritual. ¿No? O sea, David Lynch David Lynch como que es algo muy espiritual. O sea, es una conexión, una profundización muy con algo divino, no lo sé, no quiero ponerle algo religioso a esto, pero él es famoso también por la meditación trascendental. meditación trascendental, que decía, güey, una buena pintura te toma 1 hora hacerla, pero 4 horas pensarla. Tienes que poner el silencio, tienes que poner en silencio tu vida para poder pescar estas grandes ideas, ¿no? Que él decía. Y pareciera más que él pone el papel del artista más que como un autor, sino más como un conector. Sí, 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 O sea, es el exactamente. punto medio entre la idea y la realización es el artista, pero es como simplemente es como un cable, o sea, Sí, como si pasa fueras la corriente. como si fueras un nodo. Ajá, y- exacto, sí, sí. eres un nodo. Yo creo que podríamos puedo resumir esta intención de David Lynch en esta parte de el arte como algo trascendental y algo que te permite escuchar. Me acuerdo mucho de un ensayo que leí hace muchísimo tiempo sobre como que los artistas, como que te planteaba la pregunta eso, ¿no? O sea, que tú escoges el arte o el arte te escoge a ti. Ujú. Y como que el ensayo decía que más bien como que el arte te escoge a ti, o sea, como que el arte tú recibes un llamado. Ujú. Me acuerdo mucho que decía que el buen artista crea no para decir, sino para escuchar. Y creo que eso es mucho del cine de David Lynch. O sea, Sí, mucho sí, del cine sí. de David Lynch es así. Y más actualmente, y es algo que comentaste o ya hemos platicado, siento que mucho el artista contemporáneo, no sé si es algo estrictamente contemporáneo, pero siento que viene al revés, viene del opuesto y quiere hablar como desde el ego y de yo mismo, yo esto, y se ven a sí mismos como, quieren ser artistas como tú dijiste, Cito, se ven a sí mismos como artistas antes que hacer arte, ¿no? O sea, Sí, tú lo pero fraseaste mejor. Sí, pues. o sea, como que le toman más importancia a ser artistas que a hacer arte. Ajá, y eso, y David Lynch justo es la antítesis y creo que es la forma correcta de ver arte. O sea, al momento de tú verte como artista, siento que estás cometiendo el error de ignorar que es escuchar, ¿no? Saber que hay algo arriba de ti y a lo mejor te metes en como temas muy espirituales, pero al momento de que, ni siquiera en otras palabras, el momento de que David Lynch empieza a expresar estas ideas, te das cuenta que tiene mucho sentido, ¿no? Y por ahí hay una razón que se ve plasmado dentro de sus películas. Y también yo creo que es algo interesante porque es un intentar rescatar
creo que vivimos una época en la cual cada vez pareciera que hay menos sentido en hacer arte. O sea, como que no hay por qué dedicarnos a una disciplina artística o esto, ni siquiera llamaríalo hobby, porque no creo que... O sea, podemos tener hobbies, terceros espacios, ya es como que otro tema necesarios para el desarrollo humano, pero yo hablando del arte, pues creo yo que siempre hay esa necesidad intrínseca de una persona de expresarse, ¿no? Sí. Pero en un mundo, a lo mejor, capitalismo tardío, lo que sea, etcétera, cada vez es más esta duda de por qué tendríamos que defender instituciones culturales, por qué tendríamos que defender instituciones religiosas, artísticas, como si fuera algo muy religioso, como si fuera algo sacro, como si fuera lo que sea, si realmente pues no aportan, si lo que yo estoy viendo es que la gente que hace arte pues lo hace más para ellos, o sea, no hay esta congruencia de decir esto me ayuda a mí a algo, no le veo la funcionalidad, no digo que no la tenga, pero también yo creo que mucha es porque los artistas se ven más, o sea, hacen artes para ellos mismos, o sea, es que yo hago arte para ponerlo en mi, para que la gente me admire a mí. Sí. Siento cuando siento que mucha gente, y creo que hablando de David Lynch precisamente, siento que todas las veces que hizo arte él es porque precisamente solo disfrutaba de hacerlo. O sea, no quería ese foco. Y a la vez de crear ese arte, permitía que la gente se encontrara. O sea, se encontrara en esas mismas películas. Y justo otro ejemplo es también que ya lo mencionaste fue Van Gogh. Van Gogh nunca pensó en ser un gran artista, vivió como un miserable. De hecho, murió como un miserable. Y él lo que hacía era arte y ese era el means to an end. No significa que alguien que aspire a ser artista o a hacer arte tenga que vivir de esa manera, pero es un ejemplo, ¿no? O sea... De hecho, el propio David Lynch lo dice, o sea... Para hacer arte no puedes estar deprimido. O sea, porque cuando estás deprimido ni puedes pararte de la cama. Sí. Y dice, el arte tiene este proceso de creación y de juego. O sea, lo veía hasta como algo muy divertido. O sea, recuerdo mucho esta frase que nunca se me va a olvidar, que el artista más que representar o recrear lo que está viviendo en ese momento, sino más bien es un observador. Sí. O sea, te pasa algo en la vida, pasan meses, años y de repente surge en tu trabajo. Sí. Pero en ese momento es muy difícil que para ti mismo logres representarlo porque lo estás viviendo. O sea, ocupas esa separación para poder analizarlo. Y esto creo que también rompe mucho esta idea de que el artista tiene que el artista sufrido, del poeta maldito. De hecho, hasta David Lynch hablando de Van Gogh lo dice. O sea, de Van Gogh probablemente es alguien que sufrió mucho. Sí. Pero... dice, yo estoy seguro que los momentos más felices de la vida de Van Gogh es cuando estaba pintando. Sí. Y se me hace bellísimo. Y algo que me gusta notar de David Lynch es que también habla más, lo menciona más en su masterclass, pero algo que está muy consciente del privilegio que es a veces hacer arte, ¿no? Y me gusta porque él dice, pues mis condiciones sociales me permitieron hacer esto y estoy consciente de que hay gente que, o sea... que pueden ser ese conecte, pero no tienen las posibilidades, ¿no? Y me gusta mucho que como quiera, siempre hace esa distinción, siempre a sí mismo se pone como una situación privilegiada y que hay gente que a lo mejor nunca va a poder, o sea, poder ser partícipe de algo tan bello, o sea, no por sus condiciones sociales, ¿no? O sea... No, y también, o sea, es que no sé qué... Es que justo es algo interesante, porque no sé qué tanto... No es como que no pueda pertenecer... Y yo creo que más bien es como... Va más a la... O sea, siento yo que... O más bien, es que es lo mismo que ya decíamos. O sea, está lo que es dedicarte al arte y está lo que es hacer arte. Hacer arte, sí. Y yo creo que es un mundo de diferencia. Porque creo que erróneamente... Creo que nosotros, por ejemplo... combinamos las dos. Sí. O sea, queremos que... tenemos que... Porque nos gusta el arte, tenemos que vivir del arte y hacer arte todo el tiempo. Y entonces tenemos que machar en un mundo, pues, bastante capitalista. Nuestra intención de artística... con las necesidades de un mercado. Sí. ¿Sabes? Y eso usualmente es complicado, porque yo genuinamente creo que pues arte pues puede hacer, no quiero poner meritocrático ni nada, porque creo que no, pero yo distingo mucho lo que es una carrera profesional y una carrera de vida. O sea, siento que una carrera de vida puede ser fotógrafo, ser pintor, ser cine. O sea, si saliendo de tu trabajo de la fábrica, de la maquila... tomaste foto a tus compañeros todos los días. Tomaste video, escribiste... Pues al final de cuentas es algo que te acompaña, o sea, es algo parte casi de tu esencia, ¿no? Como persona, y es algo que pues vas a seguir expresando. Y en un momento yo sí creo que existen parámetros objetivos para juzgar una obra de arte, ¿verdad? Y sí, cada una tiene su lenguaje y tienes que aprenderlo. O sea, mucho esta decisión de que el cine, me gusta mucho esta frase, de que el cine es un lenguaje que juega a ser un arte, pero en esencia es un arte. De hecho, nuestra propia carrera se llama lenguaje. Lenguaje, sí. O sea, somos más lingüistas que también. Qué artistas, somos lingüistas. Pero tienen esas posibilidades artísticas, ¿no? Y siento que David Lynch defendía mucho eso. O sea, que pues siento yo que cuando ya quieres combinar las dos, tanto ser artista y vivir del arte, es cuando te encuentras ahí con es problemas. Cuando es privilegio. Es cuando realmente la gente muy privilegiada es la que... Y siento que también es un problema, por ejemplo, hablamos del cine mexicano.
sea, que el cine mexicano se nota mucho que está Pues, capturado privilegio. por una clase social Sí. que no entiende a la mayoría del país. Incluso, o sea, es una clase social y aparte es centralista, no sé si centralista es la palabra, Sí, pero, sí centralista, mexicano, pero pues del centro de la ciudad, o sea, es una realidad completamente, pues, chilanga, ¿no? O sea, y no tiene nada de malo decirlo porque, pero en México es un lugar que ya hemos hablado igual de muchas realidades. Pero siempre está tan controlado por o sea, por estas narrativas que son de una clase privilegiada del centro que tiene cierta identidad cultural, social, económica, que la mayoría y no significa que tengas que identificarte exactamente con el personaje, pero dices hay tantas historias o tanto en México para que solo podamos ver este punto algo por ciento, pues te das cuenta que hay un problema y es igual a lo que estamos aterrizando, ¿no? Que pues está secuestrado por eso y es por lo igual, termina siendo el problema del capitalismo, pero... Sí, o sea, puede ser Sí. muchos problemas, pero creo que justo es cuando entran como que cineastas de David Lynch. Porque, respondiendo a tu pregunta que me hiciste Sí. hace poquito, Ajá. la primera película que yo veo de David Lynch en esos box set es Eraserhead. Eraser Ajá, sí. está cabrón, sí, está, es sí. una película que pues realmente yo lo diría más que es como un mediometraje, o sea, no es tanto Sí, una- o pues, largo- ¿cuánto dura? Como 40, ¿no? 40 sí. minutos, Y es ajá. una película que tú la ves y no... Y es algo muy interesante porque está la diferencia entre algo incompleto y un misterio, ¿no? Ujú. Porque tú ves la película y no sientes que te está faltando algo. Ajá. Sientes que más bien que toda la película está en una hora de misterio de qué está pasando. Sí, sí, sí. Pero creo que es parte interesante de dejar ese misterio. O sea, David Lynch dejaba mucho esta interpretación. Porque es un misterio de diseño. O sea, Sí. es una irracionalidad con medios racionales. Sí, sí, sí. O sea, no es porque hay una intención en poner la cámara ahí, hay una intención de iluminar de cierta manera. Y es algo, mi problema con mucha gente que quiere emular el trabajo de David Lynch es justo eso, que dice, David Lynch, déjame pongo la cámara a que dé vueltas y diga, y que sonidos raros. Y es como, ok, en ocasiones, a lo mejor si lo ves así en un TikTok se puede interpretar así, pero para mí siempre es minimizar la intención que tenía David Lynch, ¿no? Y si es alguien que no quería dar las respuestas en bandeja de plata, de hecho hay una entrevista que hasta se convirtió en meme que da mucha risa, que le preguntan, no recuerdo sobre qué película, le preguntan sobre una escena de que en esa escena pasó tal, tal, tal. Y le dicen a David Lynch, dice David, de que sí pasó esto. Y le pregunta, ¿puedes explicarme qué es? Y dice, preferiría no hacerlo. Y ya. No, ¿puedes elaborar en eso o no? ¿Puedes elaborar? De que no. No, no Y puedes, ya, de que no puede elaborar en eso. Pero justo hablando de David Lynch, hablando de Eraserhead, es justo esta primera carta de presentación en la cual, pues no sabe, o sea, ahí puedes darle muchas interpretaciones que es sobre una paternidad, sobre la culpa. La culpa, sobre lo que mil y una cosa, pero lo importante es de que siento que el hecho de que nos permita a imaginarnos a través como si fuera un sueño, ¿no? Que un sueño lo tienes que ver y repetir, y muchas veces dicen que, güey, los sueños no suenan nada, no significa nada, solo es una recapitulación de tu vida. Y los sueños solo tienen sentido cuando estás dentro, estás soñando, güey. Estás Sí, soñando, sí. sí, exactamente. Te permite más bien apropiarte un poco de la historia, o sea, te permite, me acuerdo mucho de lo que decía Cortázar sobre lo que era un lector activo y un lector pasivo. O sea, un lector pasivo es alguien que pues sigue o sea, es como que sigue tu historia pues de la mano, o sea, lees los párrafos y lo estás siguiendo y lo estás siguiendo y lo estás siguiendo y termina, es como, bueno, pues ya terminó, qué bonita historia. Pues un lector pasivo es alguien que se involucra más en la historia, es alguien que todo el tiempo como un detective está intentando investigar qué está pasando. Sí. Y creo que pasa eso mucho con David Lynch. David Lynch, mucho de su cine, todo el tiempo te vas a preguntar qué está pasando. ¿Cuál fue la primera película? No sé si sea Eraserhead, pero por ejemplo, un poquito más allá de Eraserhead, para mí, la de Mulholland Drive fue esta película. Es su obra maestra. Es obra maestra. Y es esta película la que me hizo hacerme eso de que intentar averiguar qué está, porque ahí está, güey. Ajá. Pero tú te tienes justo el análisis de Cortázar se me hace excelente porque justo tú estás invertido en descifrar, o sea, la historia, hacer esas conexiones y igual, o sea, a veces el resultado a lo mejor igual siempre a mí me gusta hablar mucho de la muerte del autor de Bartes, pero siento que sí buscaba Lynch de cierta manera eso, ¿no? Que tú conectaras con tus propias interpretaciones de la película y a lo mejor también igual va lo espiritual, se atiene mucho a cómo estás en ese momento, estás estresado, estás triste, estás enamorado, estás en una ruptura amorosa y creo que la película tiene todas esas capas. O sea, no sé, al menos de Mulholland Drive, que creo que igual es una de las mejores, si no es que la mejor. Pero tiene todo esto y creo que es de las que creo que más trabajo a mí personalmente me costó como justo aterrizar, pero porque hay como varias capas de información, incluso como cambios de ritmos, ¿no? Y es lo mismo, o sea, bueno, es lo mismo, o sea, es interesante porque estas películas no se sienten incompletas. O sea, tú no terminas y no dices, ay, me faltó información. Sí. O sea, sientes muy bien que hay un misterio. Y siento que es lo bonito de
de dejarlo en interpretación porque otra vez, o sea, la realidad nunca va a empatar con nuestras expectativas. Sí. Nunca va a empatar. Y siento que en dejar este misterio, dejar este misticismo, aún creo que engrandece la obra. Pero Sí. siento que hay que saber hacerlo, como tú dices. O sea, siento que mucha gente analiza e intenta replicar a David Lynch a través de voy a hacerlo raro, surrealista y onírico. Ujú. Pero ese no era el chiste de David Ese Lynch. no era el No, chiste ese de no David era el Lynch. chiste. Estoy muy de acuerdo. Ajá, ajá. o sea, David Lynch lo hacía así porque tenía sus propias creencias del arte, sus propias... O sea, él estaba intentando contar algo Ujú. más allá de solo, voy a hacerlo raro por hacerlo raro. De hecho, Mulholland Drive, el ejemplo que dices, Ajá. Mulholland es un peliculón. Es un peliculón, y sí. Y después de verte 20,000 resúmenes en YouTube y final explicado. así, todos los ¿Qué significa todo el final explicado? ¿Qué significa Mulholland Drive más final explicado? Lo vas a oler a ver y vas a decir, no mames, sí, o sea, todo estaba ahí. Sí, ¿Sabes? todo estaba ahí. Todo estaba ahí. Otra con la que pasa esto es Los Highway. Los ¿Se ha visto sí, Mira, es una antes de película? seguir, o sea, creo que Ajá. hacemos mucho, o sea, siempre es como una pinche introducción larguísima y nos desviamos por un mil temas. Y es que Pero, David Lynch es robusto. Sí. pero realmente la intención de este podcast era hacer como una especie de introducción a la gente que le gustara, le quisiera ver David Lynch, por qué película empezar, o sea, cada quien darte recomendaciones. Obviamente, como todas las putas yuxtas, nos pusimos a hablar de política. Nos juxtapusimos. Nos juxtapusimos en la realidad. Y pues ya sabes, no es un podcast de... Me falta hablar de cine japonés para terminar el bingo de yuxta. Bingo de Yuxta, que es hablar de política, un comentario Sí, izquierdoso. Y crítica... comentarios mamadores, palabras palabras pomposas. O rimbombantes o pomposas. Ajá. Y hablar de cine japonés. Y mencionar a Ikiru. Y mencionar a Ikiru Ya y lo- mencionar bueno, ya- y cine iraní. y Esperen cine el especial iraní. de cine iraní. Sí. Esperen especial de Para el cine iraní me vas a tener que ilustrar mucho y me vas a tener que hacer una guía para venir preparado y a Sí. poder aportar algo. No, porque sí. esperen, que vamos a hacer un especial del cine iraní. Y luego del cine gringo y luego del cine bélico. Y luego el cine israelita, que sí existe cine israelita. Sí, Pero sí, bueno, sí. no esto es un comercial político, sino que realmente creo que a través del cine nos podemos explicar la realidad. Sí. Y básicamente es la intención de este podcast, explicar la realidad a través del del cine. cine. Sí, Pero sí. bueno, ya nos desviamos un chingo. Como a David Lynch le gustaría. Justo vamos a hablar de 3 películas que acabas de mencionar. Creo que mencionabas grandes películas para iniciar con David Lynch. Vamos a seguir con Los Highway. Creo que el punto común, aunque yo no diría que Los Highway es como que la película para iniciar con David Lynch. No sé. Bueno, aunque creo que cualquier película Sí. es buena para iniciar con David Lynch. Es que sí depende. O sea, creo que puede ser una pregunta. Si me preguntaras a mí cuál me recomendarías que fuera mi primera película de David Lynch, creo que Blue Velvet. yo te diría Blue Velvet. Sí, me iría Blue por Velvet. Blue Velvet y después me iría por Lost Highway para que acabes en Mulholland Drive. Esas serían como mis 3 Yo creo películas. que coincido también un poco. Yo a lo mejor ahí metería... Es que me metería un poquito también Eraserhead. Pero es que Eraserhead siento que es o te gusta o la odias. Sí. Por eso no la pondría como primer película. O sea, creo que ya tienes que tener como cierto nivel de cinéfilo. ¿Ya sabes cuál pondría? Ajá. Yo no te voy a copiar. Yo voy a poner El Hombre Sí, Elefante. El Hombre Elefante. Es que El Hombre Elefante, sí. Sí. Ajá, yo Es creo buena, que sí. te pondría El Hombre Elefante porque es un peliculón. Y es un peliculón que hizo creo que por encargo. O sea, realmente no... Eso no sabía que era, No sé si es por encargo. Así que... Esa la hizo, es la primera película después de Eraserhead, ¿no? Que Eraserhead pues es mediometraje y película. Según yo es la primera que hace, ¿no? O sea, como ya de una duración considerada de 90 minutos o más. No recuerdo, creo que tampoco dura mucho. Sí, creo que Sí. tampoco no dura mucho la de... se me fue. La de... El Hombre Elefante. Pero sí. Pero es que me quedé aquí. Me quedé viendo la que seguía, porque después de eso hizo Dune. Dune, sí. pero Esa sí fue su película de encargo. Ese sí, me la estoy confundiendo con Dune, que en Dune sí fue una película de encargo porque Jodorowsky Sí. Iba a ser Dune. Tenía el proyecto súper ambicioso, que de hecho hay un documental Muy bueno, gran documental. de gran documental de Jodorowsky's Dune, así se llama. Y era muy ambicioso. De hecho, mucho del proyecto de Dune de Jodorowsky, adelantándoles un poco el documental, sí está en el cine contemporáneo. O sea, mucho del trabajo de Dune. No sé si Geiger estuvo relacionado a Dune, pero al menos en el arte se inspiró. Si no estuvo involucrado en ese proyecto, No, sí estuvo. Sí, se inspiró para hacer. Y está en Alien, está en Star Wars. O sea, ves todos los dibujos, los panfletos, de todo el trabajo que ya estaba hecho para esa película originalmente y el impacto que ha tenido en la cultura. Probablemente no dudaría que Denis Villeneuve ya le echó un vistazo para. No, de hecho, es que si tú lees Dune,
Ajá. te das cuenta que ahí salieron un montón de historia, Sí. de historia de ciencia ficción moderna. O sea, Moderna, que Dune sí. es el génesis de mucha historia. De génesis de mucha Y historia. Sí, en sí, el sí. audiovisual también, o sea, mucho de la ciencia ficción audiovisual famosa nace de Dune. Sí, sí, de sí. ese proyecto que nunca acabó Jodorowsky, pero porque era ambicioso, que llamó a tantos artistas que se terminaron sí. conociendo y después se terminaron haciendo su propia obra. Sí, sí, sí. O sea, no, o sea, la verdad es que también valdría la pena que habláramos de ese Dune. Podríamos invitar, por eso una buena excusa para invitar Lechuga. Para Tenemos el especial de Dune también. Sí, en ese lo vamos a incluir un poco más. Pero sí, David Lynch hace su versión de Dune, que es su película por encargo. Y bueno, ahí te doy la palabra. Y justo es una película que no recomiendo Sí, cuando eso sí, no la podría. es algo, hay una anécdota chistosa que cuando Jodorowsky va a ver Dune, va agüitado, va deprimido, te quiere acabar con su existencia. Y... ¿Qué pasó? No sé. Unos 10 minutos. ¿Para qué? De las 6 quedan 10 minutos. Ah, ok. Quedan 20 minutos, quedan 20 minutos. Ok, quedan 20 minutos. Ok, dale, perdón. 3, 2. Ok. Y... Sí, hay una anécdota chistosa en la que Jodorowsky va al cine deprimido, triste, que no se acaba con su vida y empieza a ver la película y se pone a reír de lo mala que es. Ah, sí. Lo mala que No es. sabía esa anécdota Sí, de o sea, Jodorowsky. sí, la dice Jodorowsky en el documental, de que está así viéndola y se empieza a reír y dice, güey, qué chingón que salió tan culera la película. Ya no me siento mal para nada, porque pues obviamente... De hecho, David Lynch también lo ofrece en Star Wars, episodio 5, creo, 5, 6, creo. No sabía que Sí, David Lynch, George Lucas le ofreció Star Wars. Y dijo, yo creo que lo mandó a la voz. Sí, dijo, güey, pues... No, creo que le ofreció un episodio 1 o 2. Le ofreció un episodio, güey. Ajá. Y David le dijo, güey, es tu universo, es tu mundo, güey. Y el O sea, güey, yo ya no puedo. me des eso. Sí, yo no puedo. Sí, o sea, creo que incluso Lynch siempre dijo que nunca estuvo contento con el resultado de Dune. También está consciente de que el estudio puso sus propias intenciones en esa película. O sea, realmente es la película menos autoral de Lynch, no solo porque es de encargo, sino porque el estudio también tomó decisiones que incluso Lynch... Pero creo que también hay un aprendizaje que puedes sacar de ahí, porque volvemos a lo mismo. O sea, creo que David Lynch fue, y volví al ejemplo de lo mismo, fue un artista que la logró hacer porque entendió que esto es un medio artístico y un medio expresivo, lo que quiera, pero también es es un trabajo. Es un trabajo, sí. Es un trabajo, ¿sabes? Al final de cuentas, esto es un trabajo y se tiene que vivir y tienes que pagar las cuentas. De hecho, David Lynch es muy famoso por eso, o sea, Ujú. de que creo que una vez le dice, creo que no sé quién le dice hay una pregunta muy famosa que le hacen a David Lynch, de que tú harías esto por dinero y él dice que no. Y pasan 20 años y le preguntan lo mismo, de que, oye, pues es que tú has dirigido comerciales y tú has dirigido lo que sea. ¿Sigues pensando lo mismo? Y dice, pues sí, o sea, hago comerciales porque pues, tengo que comer. no por otra cosa. No por otra cosa, sí. Y siento que David Lynch es como que ese balance perfecto entre que, ok, te voy a hacer una obra, te voy a hacer lo que queda, pero sigo teniendo mi intención autoral. Mi intención autoral, exactamente. Sí, sí, sí. Creo que alguien que también lo maneja bien, me atrevería a decir que es Wong Kar-wai. Creo que también ha hecho... Bueno, casi todos los directores han hecho comerciales Sí. de una u otra manera. Wong también se me hace más cañón, o sea... Sí, sí, sí. Él sí tiende más Feeling artístico. feeling artístico. Sí. No que David Lynch no lo tenga, pero pues David Lynch creo que le tocó una época más turbulenta, a lo mejor y yo. Sí, 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 más complicado. Digo que igual, ya hablamos de situaciones como distintas, pero sí, o sea, también justo habla de este balance y cuando ves una película, un proyecto de David Lynch, te das cuenta cuando está él. Incluso creo que sus proyectos más simplones, y que ya hablo como simplones de forma no peyorativa, pero justo cuando daba el clima, ya era muy David Lynch lo que hacía, o sea, era dar el clima, hablar del día. Y a mí, o sea, también en pandemia, a mí me ayudaban ver esos videos, decía, o sea, me ponía una sonrisa ver a este señor viejito en traje, en su esquina, con una cámara realmente de baja resolución, diciendo que hoy amaneció nublado y tomando café, güey. Y daba así sus mensajes. Y creo que, o sea, dentro de todo esto, o sea, para la gente que no sabe, Lynch es creo que los autores que más me ha inspirado, no solo por su trabajo, sino por igual todo lo que ya hemos platicado, porque creo que es buena forma de, no solo si hace cine, porque igual tenemos a Lynch como artista y luego como cineasta, pero también da formas de ver la vida, ¿no? Por ejemplo, también una de las cosas que más, o sea, yo vi It's a Wonderful Life porque justo Lynch dice que le encantaba esa película y cuando habla de ella y ver esa emoción, o sea, esa emoción, dice, o sea, es una persona que se me hacía muy genuina y siento que es casi, va a sonar chistoso y hasta va a cerrar mi comparación, pero la antítesis de Andy Warhol. Siento que Andy Warhol era performático.
y perdía su autenticidad por eso. Me van a crucificar, no sé, o sea, por decir eso, pero siento que David Lynch, incluso dentro de todo esto, era mucho más genuino en sus ideas. Es que sí, No sé. yo sí defiendo mucho a Andy Warhol, o sea, yo sí creo que Andy Warhol entendió, pero también entiendo tu punto. Sí, ok, pero Ajá. te dejo, o sea, te Sí, dejo... o sea, sí entiendo, yo sí defiendo mucho a Andy Warhol porque creo que Andy Warhol entendió como nadie el estado actual del arte de que se estaba convirtiendo en una mercancía. Él lo sabía, Ajá, él pero, lo sabía. pero siento que también lo estaba, o Y sea, lo bueno, explotaba, y lo usaba- estaba y explotando. Y sí. lo usaba a su favor. Lo usaba a su favor, ajá. O sea, como que tenía que el arte ya totalmente... La idea del arte totalmente rota, ya que cualquier cosa puede ser arte, cualquier posibilidad artística, también mucho de la presencia del autor, cada vez es... O sea, antes, me acuerdo mucho este ejemplo, o sea, antes te hablaban de las meninas, antes te hablaban de la mujer de la perla, antes te hablaba Ujú. de la revolución guiando al pueblo, y ahora te Ujú. hablan de un Van Gogh, te hablan de un Picasso. Ujú. O sea, esto quiere decir que el autor cada vez más empezó a subir y la Y obra empezó a bajar. bajar. Y antes era al revés. La obra hablaba por el autor y ahora pareciera que el autor habla por la obra. Y creo que el primero en darse cuenta y en aprovecharlo a su favor es Andy Warhol. Por eso mucho de la obra de Andy Warhol es como, güey, es un güey comiendo papas, güey. Una Sí. hamburguesa. Pero es Andy Warhol. Andy Warhol. Ah, es Andy- Vamos a hacer, eso es Ajá. spoiler, vamos a hacer el de Brandon comiendo una hamburguesa. Sí, está bien, y lo vamos a subir, va a ser un día random. El que entienda esa referencia es top. O sea, Top. sí, Sí. sí, esa referencia de Brandon comiendo una hamburguesa Sí. es una referencia muy de nicho, güey. Es una diferencia muy de nicho. Sí, sí, sí. Pero creo que, bueno, ya este pequeño comentario para defender a Andy Warhol. Sí, sí, no, y no significa que lo odio. También a mí me gusta y me gusta mucho el art pop y, o sea, todo lo que hizo Ah, es que Warhol, mira, pero al a menos mí- como figuras de intenciones artísticas. No, mira, a mí, eso es algo- ahí voy a ajá. corregir. O sea, me gusta a mí Andy Warhol, a mí no me gusta el art pop. O sea, Ok. no me gusta el art pop porque se me hace, güey, es que es art pop, güey. O sea, Sí, sí, sí. O sea, es como, güey, se me hace algo súper kitsch. Es kitsch, esa es la súper- palabra. Y es algo de ricos, güey. O sea, Es algo de bueno, ricos. No quiero, no, y esto no lo hago desde el rescindiendo social, sino que siento que es como esas obras que a veces voy a San Pedro y veo un cuadro y es un Pato Donald con dinero. Y es como, güey. Ah, bueno, sí. Eso es- esto, que, o sea, Pero siento que es lo mismo que te comento del Lynch cuando la gente lo malinterpreta y lo lleva a hacer algo muy distinto, ¿sabes? O sea, siento que todavía Warhol tenía esa originalidad en su art Siento pop que- y ya cuando otros siento artistas... que nadie entendió a Warhol, güey. Sí, ok. Eso es bueno. No, más bien. Siento que. Solo yo. No, siento que Warhol mató el. Bueno, no, siento que a lo mejor un poquito ya larga estaban desde Duchamp que lo mató, pero. Que más el Luchan, sí, Ah, sí, sí. Pero yo creo que Warhol, o sea, me gusta lo que hizo porque creo que había un poquito de propuesta en toda Sí, su obra sí, performativa, todavía algo de pero propuesta, Siento que el ajá. art pop, para mí se me hace. Es Es como, muy güey. cheap. O sea, creo que Es está... un kitsch. Es kitsch, Es sí. que es un kitsch. O sea, y es como que no entender que lo que criticaba precisamente es esta mercantilización del arte. O sea, que el arte ya es una mercancía y creo que más bien el arte pop lo acepta y es como, ah, pues sí, o sea, Sí. voy a ponerte una cara de Darth Vader en colores. Sí, Es como- algo me pasa con el dadaísmo y siento que también es la capitalización del arte tal cual. O sea, que ver lo más capital del arte y hacerte un collage y... No, obviamente siento que- también estoy simplificando, No, pero... siento que bueno, ahí está, es que tengo que a mí el el dada. dadaísmo sí me gusta y... ¿A ti te gusta la de...? Ok, Ah, es que está sí me interesante. gusta- A mí no, a mí no, yo... Es más, a mí me gusta, todo lo que hemos mencionado me gusta, pero obviamente tengo mis... No, a mí, interpretaciones. por ejemplo, a mí yo del arte pop no me gusta, o sea, y todas esas vertientes sí no me gustan, o sea, sí es como, güey, no, se me hace igual, y lo voy a repetir 100 veces, se me hace algo muy kitsch, no me estás diciendo nada, 5 Darth Vader de colores, güey. Sí. O un Pato Donald quemando Carlos dinero. Garza se va a Sí, enojar, pato. Güey, Bob Esponja con un chingo de billetes. Bueno, eso no es art pop, eso no es art pop. ¿Cómo no? Eso Ven, no es ponlo art en un pop. cuadro. ¿Qué es? No, o sea, porque siento yo que, Ajá. o sea, un Bob Esponja chingo de billetes no se me da art pop, o sea, bueno, por ahí sí, güey. Es que Pero depende de dónde lo pongas. pero siento que es yo lo veo más como una apropiación cultural. La apropiación. Sí, de sí, un lugar, y como algo bueno, o sea, no lo digo como algo malo, Sí. sino como que como un barrio se apropia de personajes. Eso me encanta. Ajá, sí. El Bugs Bunny con la pistola. Sí, o los Bugs Bunny Street Fighter, Muy o, bueno, sí. o el Goku mexicano, Goku Mexa. Goku taquero. o Y, sea, güey, eso también está chido porque eso también es arte, güey. O sea, sí, es muy que te habla gente- de cómo. Si yo siento yo que te habla de la identidad de las personas que viven ahí, o sea, de su idiosincrasia, porque al final de cuentas son cosas que ellos vivieron en su Sí, en su contexto, en su cotidianidad. en su cotidianidad, Pero bueno, ya ajá. no estamos viendo mucho. Y cerrando el tema del dadaísmo. Pues es que hay un libro muy bueno que se llama. ¿Cómo se llama? Que se llama ¿Qué estás mirando? Ajá. 150 años de historia moderna del arte. Ok. Y habla mucho de cómo los grandes sismos también son movimientos políticos. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que el que escribió el primer manifiesto fascista
y el manifiesto, y fue el mismo que escribió el manifiesto del futurismo. Ok. Fue la misma Sí. persona. Ok, eso no lo sabía yo. Ajá. Y la misma persona que también luego escribió los primeros tratados escritos por un hombre acerca de los derechos de la mujer en Italia. O sea, cosas muy locas, güey. O Sí, sea, sí, sí. Y dentro del dadaísmo, pues sí entiendo que había toda una intención detrás de que, es que yo quiero... Como que hay una forma nueva... Entendamos que el arte se rompió Ujú. y hay un chingo de gente intentando pensar qué era ahora el arte. ¿Qué era ahora el arte? Y sí. entre esos nacen todos los sismos. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo a David Lynch. Ya pasamos, ya recomendamos obviamente haciendo una recapitulación rápida. Pasamos de Dune, pasamos de Eraserhead, después nos fuimos a Terciopelo Azul, que creo que es la película más sencilla para entrar de todas, o sea, de la filmografía de David Lynch. Ajá. Luego Dune, que es una película que digamos, véanla si quieren, la verdad no es tan buena. Véanla como algo, como ya un gusto cinéfilo de ver toda la filmografía de David Lynch, o si ya les mama y quieren ver toda la obra, pues véanla. Ajá. Luego viene otra película con sus autores fetiche, bueno, unas actrices fetiches, Laura Dern, Laura Dern, ajá. que es Corazón Salvaje, creo que se Corazón llama. Salvaje. Well at Heart. Well Así, at Heart con es- Nicolas Cage. Esa Ajá. no la he visto, Ajá. Tampoco he visto Well at Heart. pero la me han verdad. dicho cosas buenas de... Y Laura Dern, sí, es actor. Laura Dern y... Es una actoraza, a mí es de mis actores favoritas. se fue el nombre, pero Dale Cooper. La gente de Dale Cooper que también sale. de Cooper. Que Sí. justo la que sigue es hablar... Digo, ya se nos está acabando el tiempo porque justo vamos a hacer un directo, pero... Sí, sí. Y nos está regañando David. en Es esta haciendo su reunión jale de productor. Pero Twin Peaks. Twin Peaks. Sí, hablar de Twin Peaks nos o sea, ¿Sabes qué? A mí me encantaría proponerte también que dedicáramos un episodio aparte de Twin Peaks en la yuxtaposición. Me gustaría que hiciéramos una dinámica y habláramos de las 3 temporadas como desmenuzándolas también. Solo esto para darle oportunidad a la gente que lo vea. Porque sí es cierto, también creo que es una recomendación. Creo que si quieres empezar con Twin Peaks, con David Lynch, yo te diría sí. Sí puedes empezar por Twin Peaks. Primero No, la serie y luego... no empieces con la película. No empieces con la película, Porque con la película- serie y luego la Ajá, película. y eso fue lo que pasó, que no decía la historia del boxer. O sea, el boxer traía Eraserhead, Mulholland Drive y Twin Peaks. Sí. Vi Eraserhead y dije, ¿qué es esto? Y luego vi Twin Peaks. Y yo no sabía que la película de Twin Peaks te revelan el mayor secreto. ¿De quién mató de a quién Laura mató Palmer? a la- Who killed Laura Palmer, Ajá, sí. de toda la Sí, serie. Entonces, Twin Peaks también. luego venía Mulholland Drive. Tiene, como anime, tiene su forma de verlo y está fácil. Puedes ver la temporada 1, diría yo, la película y luego la temporada 2 y 3. La temporada 2 es la más difícil porque David Lynch ya no estuvo involucrado, pero yo digo sí, véanla y ya pueden ver el revival, que esa salió hace poco, como 2003. No, me la estoy bañando, 2018. 2018, sí. Aproximadamente, antes de Pero pandemia. justo es que también, o sea, hablamos del impacto que tuvo David Lynch en las series. Ajá, Digo, en las películas, pues también David Lynch cambió la televisión. O sea, cambió la televisión. o sea, A la reina de Inglaterra le encantaba Twin Peaks. Sí, o o sea. sea, nadie, o sea, no había, cuando salió Twin Peaks, digo, creo que cada vez somos muy, por eso, sobre todos los servicios de streaming, es algo muy común que ahora parecía que las series tienen más propuestas que las películas, Ujú. pero En un momento en el que no en el la momento sé. en el que no, todas las series se parecían, eran la sitcom de la sitcom de la sitcom de la sitcom, y David Lynch vino con Twin Peaks a romper todos los paradigmas de lo que era hacer una serie. Sí. Y es, creo que la serie más, tú lo ves y es totalmente el estilo de David Lynch. Sí, Esto es David Lynch, es... Y me encanta porque la esteticidad de Twin Peaks es algo que se replica en muchas series y películas, ¿no? Que el toman, se inspiran de ahí, ¿no? La carpeta de color rojo, los patrones. No, además, hay una escena muy famosa que, o sea, busquen también los behind the scenes de... Algo importante es que hay mucho behind the scenes de David Lynch. ¿Sabías? Y también, de algo que me encanta de David Lynch, Perdón, David, le di un golpe. a lo mejor ese ahí es como de dato más técnico, pero a mí me encanta el film, o sea, refiriéndome al formato de 35 milímetros, IMAX, y me gusta cuando directores modernos dicen, no, yo quiero hacerlo en film porque es el método tradicional. Pero David Lynch dijo, es una molestia, es un dolor en el trasero tener que usar filme, yo prefiero lo digital. Y una de las escenas del revival de Twin Peaks es David Lynch con esta misma cámara que estamos grabando, así, él agarrando la cámara y haciendo un efecto, actuando con Laura Palmer. Y es como que te habla de... Es una Sony, Es creo. una Sony, si no me equivoco, tenía la A7S2 o la A7III, la Ajá. toma general, esta misma cámara. Sí, sí, lo he visto que está así. Sí, que está temblando y dices de que, o sea, David Lynch pudo haber tenido una cámara IMAX si quería en ese momento. Dijo, no es necesario, yo quiero control de mi visión. Y a mí me encanta ese momento donde él está agarrando la cámara y dirigiendo y él es él operándola. Y es una... Es que siento una que mirrorless. ya podemos hablar otro... Creo que da para un debate largo que no Ajá. sé si... Si acabemos aquí. No, y también no sé si le interesa tanto, o sea, como que está el momento de...
Sí, David no le dio permiso. Pero sobre mucha gente dice sobre la muerte del film, o sea, que ya es como que ya es una chiflazón. Te sigue seguir grabando usando el film. film. Pero yo creo que no, pero bueno. Yo también eso estoy de acuerdo contigo. pero también- Porque a mí me encanta. Sí. y es que también yo no lo veo porque... O sea, es que siento que el problema del film es que la gente cree que lo usa nada más porque sea bonito. Y creo Sí. que sí, usar sin solo porque sea bonito, sí, a mí se me hace... Es un error. A Es mí una simplificación. A mí sí se me hace un error de que voy a filmar porque pues se ve bonito. Pues no, o sea, Sí. no creo que sea... Tiene que justificar igual. Va a las intenciones como autor. Sí. Pero bueno, luego la siguiente historia es la siguiente película que después de Twin Peaks es mi película. Creo que mi segunda película fue David Lynch, que es Lost Highway. Ya hablamos un poquito de esa película, pero vean, esa película creo que siento que hay dos obras maestras. David Lynch hizo dos grandes obras maestras. Tres si cuentas Twin Peaks, pero a nivel de cine. Una es Mulholland Drive, que por mucho tiempo, no sé si hasta ahorita sigue, que tuvo en el top 1 de mejor película del siglo XXI. Ajá. De las mejores películas que han salido en el siglo XXI. Y la otra es Carretera Perdida o Lost Highway. Los Highway, sí. A mí me Dos encanta Los Highway. peliculones, dos Hostia, peliculones. Tiene momentos. No sé si es que ni siquiera sé si es el villano, pero uno de estas. Es que no hay villano, sí. Pero la entidad. De hecho, el villano es el protagonista. Es el protagonista, ajá. Y... Digo, esto es un spoiler, perdón. Bueno, es un spoiler, pero bueno, también al mismo tiempo no. O sea. No es porque no o sea, lo entiendes que es... No, sí. No entiendes que él... O sea, realmente sí es un spoiler porque la terminas y no entiendes que él es el villano hasta que ves el video de YouTube final explicado a los y es que una forma más fácil de entenderlo nada más es que David Lynch se inspiró en O.J. Simpson para hacer esta película y eso no te spoilea la película. Solo te digo, se inspiró en el caso de O.J. Simpson y ya. Digo, bueno, es que es difícil spoilear una película de David Lynch. Y eso es lo bueno, eso es Ajá, interesante. es muy difícil. Pero sí, tremendo peliculón. Pero bueno, hablando, es que no es el villano, pero este ente que está con la cámara grabando y que es el que le envía Creo que es su figura más icónica. Es su figura más icónica y su risa y fue de que, ay, cabrón, o sea, a mí me encanta. Creo que de las escenas, manejos de dirección bien interesantes, sí, es de sus grandes obras maestras, Los Highway. Sí, totalmente. Y de hecho, después hizo una película con Disney. La historia de... sí. No recuerdo cómo se llama en español. Se llama Straight Story. Straight Story. No la he visto. Ajá. La quiero ver. Hace poquito me salió una escena que se me hizo muy triste de cuando creo que el protagonista le dicen ¿qué es lo peor de envejecer? Y dice, recordar cuando eras joven. Sí, creo que sí, pero no la he visto. Yo Pero tampoco he visto Disney. ¿Cómo se llama? The Straight Story. Straight Story, sí, ajá. Pero no sé en español cómo... La historia sin fin. No, es en inglés. Christopher Lloyd. Christopher Lloyd. no, la historia sin fin. Que también es una buena película. A mí me gusta mucho La historia sin fin. No, es un peliculón. Sí, es un sí, peliculón. sí. Un día vamos a sentar a Carlos aquí a hablar de La historia. Sí. Pero bueno, después obviamente ya saca... Y es muy triste porque ya solo quedan dos películas en la filmografía de film. O sea, sí creo que ahí sí ya entiendo a David que somos unas viudas de David Lynch. Pero... Porque su última película es el 2006. Ajá. Que es ¿cuál era? El Imperio Perdido. Porque antes Sí. antes de eso hizo su Inland obra maestra. Empire, sí. Para mí, su obra maestra, Mulholland Drive, se acabó la música. Es un peliculón. Sí. Siento que es una de las grandes obras maestras de este siglo. O sea, es una película que ves y ves y ves y ves y no te aburres. Es como que su punto más alto como artista. Pero también fue la antesala de pues, su retiro. La siguiente película que ya hace, que es El Imperio Perdido, que es una película que es mucho más low cost que el Mulholland Drive. No sé exactamente por qué, no sé si hay una historia detrás. Ajá. Es su última película. Ya nunca más volvió a hacer cine. Ajá. Se dedicó a otras cosas, siguió pintando, siguió haciendo video musical, hizo mucho cortometraje. Hizo mucho cortometraje. De hecho, sí. hace poquito en la pandemia salió uno. El del changuito. What Did Jack Do se llama. Ajá, que se hizo muy viral. Sí, que hizo Jack. Y eso, David Lynch hablando con un mono capuchino. Sí, ese David Lynch. Me encanta. Pero bueno, ya creo que ya David ya nos está viendo muy feo. No nos veas tan feo. No nos veas- No, es que está visco. Ya. Sí, la gente cuando David se quita sus lentes, Está visco. ve para los dos lados. No, ya para hablar en sentido, el que vamos a ir cerrando, pues con conclusiones, no, de David Lynch. Otra hora de David Lynch. Pero tú, o sea, yo siento que hablamos de muchas cosas y no llegamos a nada en este podcast. Como a David Lynch le gusta. Como a David Lynch le gustaría, No, no es cierto. siento Él sí llegaba a un punto. Él solo. sí a un punto, pero Sí. siento que este podcast, siento que nos saltamos tanto. Es que es mucho y la verdad es que creo que hasta Y no lo planeamos, la verdad. Sí, o sea, hay que ser honestos. Y sí se presta, sí, también, pero sí se presta para un segundo episodio. O sea, creo, Ajá. y digo que me gustaría abordar más a Twin Peaks Twin de lleno. Peaks. Podemos ver las 3 temporadas y la película y a ver si alguien más de Nokoy se quiere unir. Yo creo que Sí. sería chido. Igual hablar de Dune de Jodorowsky, que también indirectamente igual involucra a Lynch. Y invitar a Lechuga, porque a Lechuga le gusta Dune. Don Spencer siempre empezó a hacer. Ajá. Pero bueno, conclusiones. O sea, siento que David Lynch es ese artista para todo aquel que
que decidió este complicado camino de dedicarse al arte porque se le hizo buena idea y más en Latinoamérica. Vean su masterclass también. Y yo creo que o cualquier persona que se dedique a lo creativo, Ujú. o sea, siento que son profesiones que muchas veces parecieran que son bastante solitarias porque, pues no sé, un ingeniero se gradúa, tiene trabajo y pues es hacer lo mismo por el resto de su vida y está bien. O sea, ¿sabes? No digo que es lo mismo, pero es algo muy... Y es una rutina, ¿no? O sea, ya mínimo puedes planear tus próximos 20, 30 años. Ponemos un puesto de barbacoa los domingos y llegamos con la Sí. trocona. Mejor- Y no hay un... O sea, y no hay una mala de eso, ¿no? O sea, como que hay un camino que han recorrido mucha gente, ¿no? Sí. Y hasta familiar, pues es familiar, o arquitectos, o abogados, o lo que sea. No que todas las profesiones están bien. Siento que- Sí. Pero si te dedicas a lo creativo, a lo artístico, y te sientes perdido, y sientes que como que no hay un punto de referencia, o lo que tú haces no tiene ningún sentido, o no hay un porqué, siento que David Lynch siempre es como que ese refugio del cual volver Sí. y volver y volver y volver y volver y llenarte de inspiración. Me voy a sonar muy mamador, pero un libro que me cuesta trabajo entender. Pero no sé si por la forma en la que está escrito. La forma en la que... Matemáticas uno. Matemáticas 2. Español 2. Álgebra de... Baldor. Sí, del Baldor. No, esculpir el tiempo. Siento que siente más como reflexiones y Es un libro espiritual. es un libro realmente. espiritual y me pasa lo mismo con David Lynch y creo que sí, o sea, es un buen refugio y no solo igual si te quieres, es que ahí y me remonto a Dead Poets Society, la ciudad de los poetas. A mí me gusta mucho, no sé, o sea, me gusta mucho ese discurso de que, ok, las disciplinas como la ingeniería, la física, todos son importantes son importantes, ¿no? Pero también la poesía, el arte, la música son cosas que te llenan, ¿no? No, y o sea, como que el arte existe para que todo lo demás funcione. para la que todo lo más funcione, sí. Yo creo mucho esa frase. Yo Que también, no sí. la decía David Lynch, la decía un escritor argentino. Pero siempre se quedó, desde que la escuché, pues se me hace muy buena. O sea, el arte existe para que todo lo demás funcione. Así es. Pero bueno, estamos justificando nuestras decisiones en la vida, realmente. Pero bueno, Checo, Y lo va a ya, seguir la haciendo. neta, perdón también si este podcast no trató de nada, siento que no trató de nada, pero trató de muchas cosas. Igual lo pueden dejar en los comentarios. Espero que la Pero gente lo aprecie. realmente así era David Lynch. Sí. Así era, todo esto es un sueño realmente, este podcast. Sí. Entonces es realmente un sueño. Entré y como vamos a empezar a... Como ya lo hizo Maestro Mecánico una vez, que nos empezó a juxtaponer. Yuxtaponer, sí. Yuxtaponer, o nunca mejor dicho. Es muy bueno. Me estaba yuxtaponiendo. Sí. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Vamos a intentar hacer que la Yuxta sea más semanal. La verdad es el compromiso. Les agradecemos mucho la respuesta y la persona que nos pidió una foto en la Combe. La En la verdad Combe. nos hizo el mes. Y en los comentarios también, o sea... Y muchas gracias a la gente que se queda aquí. Le gusta la Yuxta. O sea, Sí, la le idea- gusta la Yuxta. La idea es de que en este momento esto crezca a un club de cine, esto crezca a, Sí. a nuestro propio movimiento cinematográfico, alejado de pues todas las convenciones. O sea, hacer El yuxtaísmo. ¿Cuál es la frase que utiliza Bandido en conversaciones? El espacio donde somos lo que somos. Somos quienes somos y no lo que... Sí. Sí. No hablen mal. Pero Pórtate bien. creo que es algo similar que lo que yo quiero hacer con este podcast en el momento de hacer Sí. cine como queremos y no como que la gente espera que hagamos cine. Que haga- sí, sí, y yo sí. creo que en el momento, pues ojalá esto migra a eso, a conocer más bandita que le gusta el cine. Y querer, sí, cierto, o sea, conectar este espacio no solo en películas, sino como a lo mejor en el medio de la realización Ajá. local, no solo en Nuevo León, que es donde residimos, pero también en otros lugares, Hermosillo, Aguascalientes. No, pues toda la República. Toda la República Mexicana. Al final de cuentas que este es un espacio en el que la gente se hable de cine, o sea... Sí. en Y de un arte, momento- o sea, arte, política, pero bueno, enfocado al cine, ¿verdad? Enfocada en Sí. cine, enfocada en cine. Y en un momento esperen hacer esta Yuxta en directo. Le estoy avisando a David también. Para que le caiga la presión. Pero, pues bueno, muchas gracias a toda la gente que sigue la Yuxta, que le gusta la Yuxta. Sé que cada vez somos más, estamos creciendo poquito a poquito. La verdad me gusta cómo hemos estado creciendo. Sí. Gracias otra vez a la gente que nos pidió una foto en la Combe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Se aprecia gracias. mucho, se aprecia mucho. La gente que ve los videos, la gente que aprende algo, la gente que ve películas. La neta, con que alguien diga, me interesó esa película, déjame le echo un vistazo, yo me voy muy satisfecho, ajá. O que al menos se cuestione de que, oye, pues a lo mejor, sí es cierto, no me había puesto a pensar en tal discurso, en tal idea, también eso me llena mucho. Pero bueno, esperen la Yuxta cada vez más presente en este canal.
Muchas gracias también por apoyar a Sociedad Koi. Cada vez Se apoya seamos Sociedad más. Nokoi. Y recuerden que Sí. todos somos Sociedad Koi, todos estamos a bordo. Acabamos de formar un nuevo miembro que es Alan GPT, que la GPT. verdad me ha... Aquí tengo- sigue Alan, ¿no? No, ya se fue. Ya se fue, pero bueno, aquí está Brian, aquí está Mario, Stupid Punks. Punks. Y pues muchas gracias a toda la Sí. gente también de Sociedad Koi, la Y a verdad. toda la gente de Sociedad Nokoi. La verdad, pues te recuerdan, todos somos Sociedad Koi. Todos a bordo. Todos a bordo. Sociedad Koi es un sentimiento. Poca o nada. Son los pero amigos que hicimos en el camino. Es Sociedad Nokoi es el One Piece. el One Piece. es el One Piece. Pero bueno, amigo Checo. Una semana más. Bueno, un mes más de Un Yuxta. mes más de Yuxta. Esperemos que sea una semana más ahora de Yuxta. Sí, no- sí. Así es, una semana. Una semana más. Ya vamos a intentar que la Yuxta esté cada vez más presente. Perfecto. Bueno, Bueno, sobres. chao. Chao.